Continuamos con nuestra clase. Ahora vamos a ir al teorema de Thevenin y Norton. Para empezar a resolver estos problemas tenemos que tener una idea. Cuando hablamos de Thevenin, nos tenemos que enfocar, o ya tenemos que empezar a imaginarnos, que un circuito grande con X cantidad de resistencias, X cantidad de fuentes de tensión, nada más tenemos que hacer volver una fuente de tensión en serie con una resistencia. Cuando nos diga el equivalente de Norton, nos pide una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bien, iniciamos con lo que es el teorema de Thevenin. Lo que les explicaba de esta manera. Voy a tener un circuito de esta manera. Circuito eléctrico. Aquí va a haber X resistencias, va a haber fuentes de tensión, y lo que tengo que llegar a resolver, que tengo que llegar a mostrar, es en una fuente de tensión en serie con una resistencia. A esto voy a colocar un voltaje Thevenin, acá voy a colocar una resistencia Thevenin. Para esto tengo que seguir los siguientes pasos. Al momento de resolver el problema en un X circuito, lo que tengo que hacer, las fuentes de voltaje se van a cortocircuitar. Voy a hacer un cortocircuito. Para las fuentes de corriente voy a hacer un circuito abierto. Bien, el primer paso que voy a hallar después de cortocircuitar y hacer un circuito abierto a las fuentes de corriente, primer paso, voy a hallar la resistencia equivalente, porque ya nada más voy a tener puras resistencias, que a esto lo voy a llamar como resistencia T. Para el siguiente, segundo paso, voy a utilizar ley de voltajes de Kirchhoff, lo que ya hemos pasado. Bien, ahora vamos a resolver un problema. Vamos a dividir nuestra pizarra. Ejercicio número 3. Y voy a decir de esta manera. Bien, voy a decir acá. Y acá voy a tener mi fuente. ¿Está? Acá voy a tener una resistencia. Esto va a ser de 2 voltios. Esto va a ser de 10 voltios. Y mis otras resistencias acá. Voy a tener otra resistencia. Y estas lo colocaremos con 1, 2, 3. Bien. Ahora nos pide determinar de este circuito la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. ¿Qué hemos dicho más antes? Mis fuentes de voltaje se van a cortocircuitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo tengo que cortocircuitar. Acá está. Y esto lo voy a cortocircuitar. Entonces, voy a decir que mi resistencia Thevenin será de 1 con la resistencia de 1 ohmio con la resistencia de 2 ohmios están en
paralelo, resistencia Thevenin, va a ser igual a, en paralelo, 1 por 2, 1 más 2. Bien, en serie con la resistencia del valor 3. Bien, aquí. Esto va a ser 2, 2 más 1, 3 más 3. Esto es igual a 3, entre 3 a 1, 1 por 2, 2, más 3 entre 1 a 3, 3 por 3, 9. Esto es igual a 11 tercios. Bien, y voy a decir que mi resistencia había sido de 11 tercios. Sin calculadora lo haremos directamente. 11 tercios, nunca se olviden las unidades. Bien, ahora tengo que hallar mi voltaje Thevenin. ¿Cómo lo voy a hallar? Por ley de voltajes de Kirchhoff, voy a decir, me voy a enfocar en este primer circuito. De cortocircuitado, ahora lo que nos interesa, voy a hacer una mallita acá. Y voy a decir que está entrando por el signo, acá es negativo, en la parte superior es positivo. Está ingresando por el negativo. Voy a decir que menos 10 voltios más 1 más 2 es igual a 3 y 1. Nuestra rayita y 1. 3 y 1 es igual a 0. ¿Cuánto había sido nuestra corriente en la I1? La malla I1. Este con negativo se va a ir al otro extremo con positivo. Va a ser de 10 sobre el que está multiplicando, va a pasar al denominador, 10 tercios. Bien, ahora voy a determinar lo que es el voltaje que cae en esta resistencia. Voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a, voltaje es corriente por resistencia. La corriente que circula por acá es la I1, corriente, por la resistencia de 2. ¿Cuánto me da? Es igual a, el voltaje 2 es igual a corriente I1 es de 10 tercios por 2. ¿Cuánto me da esto? Me da 20 tercios. Bien, ahora lo que me pide acá es desde acá, ¿no? En aquí nos dan los puntos, nos dice allá desde aquí la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Entonces voy a decir que estos valores no nos olvidaremos. La I1 está en amperios. Bien. Ahora, el voltaje Thevenin, ¿qué valor va a tener? Voltaje Thevenin va a ser igual a, el voltaje que ha caído acá es de 20 tercios, el voltaje que acá está cayendo es de 20 tercios, más el voltaje que está en el otro extremo. ¿Cuál es? De 2 voltios. Esto es igual a, ¿cuánto me da en acá? Voy a decir, no colocaremos flechita. Voy a decir que 3 entre 3 a 1, 1 por 20, 20 más 3 entre 1 a 3, 3 por 2, 6. Voy a decir que mi voltaje Thevenin es igual a 26 tercios. 26 tercios. El valor del voltaje es, ¿en qué unidades está? En voltios. Nunca nos olvidaremos de las unidades. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar este espacio.
Ahora, ¿cómo ha quedado mi circuito? Ha quedado de esta manera, muchachos. Tenía mi circuito de esta manera y tengo que hacerlo volver a este. Nunca nos olvidaremos de colocar la gráfica. Y voy a decir que resistencia Thevenin. Mi resistencia Thevenin es 11 tercios. Mi voltaje Thevenin, ¿qué valor tiene? Es de 26 tercios voltios. Acá vamos a colocar la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin en los dos puntos. Lo que les he dicho en un inicio, compañeros. Voy a tener un circuito eléctrico que tengan determinados componentes, resistencias, fuentes de tensión, y tengo que hacerlo volver a una sola resistencia en serie con una fuente de tensión, que va a ser mi voltaje T. ¿Queda claro esto, compañeros? ¿Tienen alguna duda? Bien, ahora resolveremos un ejercicio de Norton. Thevenin, teorema de Norton. Vamos. Bien, aquí hemos dicho que voy a tener una cantidad de componentes que van a ser un circuito eléctrico, voy a tenerlo que convertir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. A esto lo vamos a denotar como corriente de Norton y resistencia. Que hemos dicho más antes, mis fuentes de voltaje, voy a hacer un cortocircuito. Y mis fuentes de corriente va a ser el circuito abierto. Coloquemos ejemplo 4. Ejemplo 4. Acá está. Acá voy a tener mi fuentecita de negativo. Acá voy a tener mi otra fuente. Esto lo colocaremos como positivo a este otro extremo, a este otro extremo negativo. Acá va a haber una resistencia, 3 resistencias, una, acá otra, acá otra. Y acá le colocaremos una resistencia de 20 voltios, acá otra resistencia de 5 voltios. Acá colocaremos el valor de 2, 1, 2 ohms. Bien, me pide hallar de este problema la resistencia Norton y la corriente de Norton. Solución. Bien. Para la solución hemos dicho que mis fuentes de voltaje tienen que estar en cortocircuito. Entonces vamos a cortocircuitar en determinado tiempo. Bien, voy a decir en paralelo 2 con 2. ¿Cuánto va a ser? Directamente, muchachos. 2 por 2, 4. 2 más 2, 4.
4 entre 4 a 1. 1. Había sido en paralelo 2 con 2. En serie con 1. En serie, vamos a colocar en serie con 1. ¿Cuánto me da mi resistencia de Norton? Si va a ser en serie, lo que tengo que hacer es sumar. 1 más 1, 2. Mi resistencia de Norton había sido de 2 ohmios. Esta es mi resistencia de Norton. Los cortocircuitos lo voy a eliminar y vamos a hacerlo de esta manera. El positivo está acá, el positivo está acá. El negativo, bueno, voy a hacer mallitas en los dos lados, acá y el otro acá. Voy a cerrar este circuito y voy a decir que por mallitas. Bien, nuestra primera malla, ¿qué va a hacer? Está ingresando por la parte negativa y voy a decir que en la malla 1, nos hemos olvidado acá, 1, en mi mallita 1, ¿qué va a pasar? Está ingresando por el negativo. En mi malla 1, voy a decir menos 20 voltios. Voy a hacer la suma de las resistencias que se encuentran en esta malla. 2 más 2, 4, más y 1. Hay una resistencia que se está compartiendo con el otro lado. Va a ser negativo. 2 y 2 igual a 0. Voy a ordenar. ¿Qué va a pasar? 4 y 1 menos 2 y 2. Este es el que está con signo positivo. Mire, el negativo va a pasar al otro extremo con positivo. De 20 voltios. Bien, esta es nuestra primera ecuación. Segundo, ¿qué tengo que hacer? El segundo nos vamos a ir a la malla 2. Es decir, en la malla 2, que primero mi fuente, ¿por dónde está ingresando? Por el positivo. Voy a decir que 5 voltios, mis resistencias que se encuentran en esta malla es 2 y 1. 2 más 1, 3. Como están en la malla 2, voy a decir positivo, 3 y 2. La resistencia que está compartiendo con la malla 1, coloco negativo. Voy a decir que menos 2 y 1. Esto es igual a 0. Voy a ordenar. Menos 2 y 1 más 3 y 2 es igual a, este está con positivo, va a pasar al otro lado con negativo, 5. Bien, ¿qué es lo que nos queda en esta parte? Ahora lo que tengo que hallar es la corriente I2, que va a ser lo mismo que mi corriente de Norton, porque se encuentra en la parte exterior. Entonces voy a decir que, lo vamos a anotar, mi corriente I2 va a ser igual a la corriente de Norton. Bien, voy a decir, mis dos ecuaciones están acá. Voy a decir que 4 y 1 menos 2 y 2 igual a 20. Siguiente, menos 2 y 1 más 3 y 2 es igual a menos 5. Tengo que eliminar este valor de la I1. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2. ¿Qué valor me va a quedar ahí? Voy a decir que 2 por 2, 4. Menos 4 más 4, 6. 3 por 2, 6. Positivo. Más 6 menos 2, más 4. 4 y 2 es igual a 5 por 2, 10. Menos 10 más 20, 10. Voy a decir que
I2 es igual a 10 cuartos. Simplificando voy a decir que es 5 medios. Sin la ayuda de calculadora, ¿cuánto había sido I2? 5 entre 2, 2.5 amperios. Acá lo vamos a colocar. Mi corriente de Norton había sido 2.5 amperios. Vamos a colocar en un recuadro. Y mi circuito, que tenía resistencias y fuentes, lo voy a convertir de esta manera. Se va a volver acá va a estar mi fuente de corriente, que me da un valor positivo de 2.5 amperios y con una resistencia de Norton de 2 ohmios. 2 ohmios. Bien, a esto le voy a decir corriente de Norton es igual, y esto es igual a una resistencia de Norton. Bien, compañeros, esto es la clase de Thevenin y Norton. También hemos llevado lo que son los tipos de mallas, hemos resuelto un problema, las conversiones entre delta y estrella. Espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes, y si tienen alguna pregunta no pueden realizarlo por este medio, entonces envíenlo por WhatsApp. No hay ningún inconveniente si me envían un número personal, yo les voy a estar respondiendo. Muy bien, nos vemos a la siguiente clase. Saludos a la distancia y nos vemos, compañeros. Chao, se cuidan.